Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El mercado laboral para las mujeres. El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario analizó la situación laboral de las mujeres en Colombia. ¿Qué pasa con las oportunidades y los sueldos que reciben las trabajadoras? En minutos estaremos hablando con el profesor Andrés García. Bolsas en rojo. Los principales mercados del mundo cayeron. El precio del barril de petróleo Brent superó los $91, mientras que el oro volvió a niveles de los $5.176. Hasta un 15% subirán las ventas de los comercios en el Día de la Mujer. ¿Cuáles son los sectores que más se verán beneficiados y el presupuesto que destinan los colombianos para esta celebración? Les daremos los datos. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las brechas laborales de género en Colombia, porque pese a los avances normativos, las diferencias persisten. Precisamente el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario evidencia los desafíos que aún enfrentan las mujeres en el mercado laboral. Nos conectamos a esta hora con Andrés García Suaza del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Profesor, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Profesor, vemos aquí algunos datos de esa brecha que hay y persiste en el mercado laboral. La tasa de desempleo de mujeres en 2025 fue del 11,44% versus los hombres, que se ubicó en 6,99%. Es una brecha bastante amplia. ¿Y cómo ha sido ese comportamiento en los últimos años en el país? Sí, aún persiste una brecha de 5 puntos porcentuales, que es importante. Si la comparamos con lo que observábamos hace 8 o 9 años, es una tasa de desempleo que se ha acortado en el tiempo. Antes hablábamos de 8, incluso de 10 puntos porcentuales de diferencia en tasa de desempleo. Entonces podríamos decir que hay un avance. Sin embargo, uno de los logros o de los diagnósticos que hacemos del mercado laboral en los últimos meses es que se ha logrado mantener una tasa de desempleo de un dígito. Aquí el punto clave es ver que justamente esa tasa de un dígito no representa lo que pasa con diferentes grupos de población, en este caso particularmente con las mujeres, donde permanece una tasa de desempleo de 2 dígitos cercana o por encima del 11%, cercana al 12%. ¿Cuántas mujeres, profesor, están en este momento trabajando en Colombia? De acuerdo a las últimas estadísticas del DANE, hablamos que en Colombia hay alrededor de 23 millones de trabajadores, 24, de los cuales 9.6 millones de trabajadores son mujeres. Y este número, o digamos esta comparación en la participación en ocupación entre hombres y mujeres, también hay que decir que ha sido uno de esos indicadores que ha mejorado en el tiempo. En 1960, 70, hablábamos de una participación de las mujeres del 20-30%. Hoy la tasa de participación está cercana al 60%. Y las tasas de ocupación es relativamente cercanas a la ocupación que vemos en el caso de los hombres. Ustedes también analizaron a qué sectores o actividades se dedican en su mayoría las mujeres que están trabajando. ¿Cuáles son esos sectores? Una característica que tiene la ocupación de las mujeres es que hay una alta concentración en servicios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Que el sector servicios es un sector donde se ve en una mayor medida la informalidad, aun cuando en la comparación hay tasas de informalidad altos tanto para hombres como para mujeres, pero también hay en general salarios más bajos y una menor estabilidad laboral. Y esto también se ve de manera clara cuando se analiza cuál es el porcentaje de mujeres y de hombres que están en ocupaciones como asalariados. Entonces, en ese caso, lo que vemos es que efectivamente esa concentración en una serie de sectores que en general son mucho más vulnerables, pues hace que luego esto se refleje, por ejemplo, en diferencias en los salarios que reciben hombres y mujeres, que para el caso de Colombia superan el 10%. Sí, precisamente sobre ese tema de los sueldos que reciben las mujeres, está muy por debajo de lo que recibe un hombre. ¿Y por qué? Hay diferentes razones. Una es los sectores en los cuales están localizados, es decir, estos sectores donde hay una mayor participación de mujeres, como mencionaba hace un rato, son sectores más susceptibles a la informalidad, a trabajar tiempos parciales y a tener salarios relativamente más bajos.
Pero hay una razón también importante y es en la decisión en el momento de en dónde trabajar y tiene que ver con la flexibilidad laboral. Hay un tema, aquí estamos hablando de mercado laboral, pero hay un tema muy importante que tiene que ver con lo que se conoce como economía del cuidado. Analizamos particularmente la pregunta de cuál es la principal razón por la cual las mujeres no consiguen empleo. Uno pensaría, pues no se consigue empleo porque quizás hay pocas oportunidades. Y para el caso de las mujeres, esta es, digamos, una segunda opción. Lo que se responde como primera opción es que la principal razón para no conseguir trabajo es que está dedicada a responsabilidades del hogar. Entonces, esa división del trabajo doméstico que sigue recayendo sobre las mujeres, pues se convierte y sigue siendo, así como se hizo muy evidente en la pandemia y después de la pandemia ha sido un tema muy importante de discusión. El tema de las responsabilidades en el hogar, el cuidado, es una barrera muy relevante para la empleabilidad de las mujeres. Profesor, y aquí quiero preguntarle por un tema que hemos estado nosotros desarrollando aquí en Noticias Caracol y es conociendo esas historias de justamente mujeres que han optado por trabajar por cuenta propia y en la mayoría en sus propias casas ponen una venta de jugos o brindan sus servicios como costureras. ¿Esto también ha aumentado en el país? Lo que hemos visto incluso a nivel de todo el mercado laboral, si lo comparamos con el año anterior, es que efectivamente hay más personas trabajando, pero una fuente muy importante de estos nuevos empleos es a través del cuentapropismo. Y un 90% de los trabajadores por cuenta propia están en micronegocios, que son micronegocios informales. ¿Cuál es la mayor problemática allí? Que los micronegocios informales actúan como una opción, digamos, de generación de ingreso de subsistencia, pero no como una real oportunidad de largo plazo. Entonces, al final, esas situaciones que describen básicamente muestran que digamos, es la limitación que tenemos en términos de oportunidades de empleos formales, pues terminan haciendo que estas opciones de empleo se conviertan en la principal y por lo tanto mantengan a diversos grupos poblacionales, en particular a las mujeres, en ocupaciones de bajos salarios o de alta vulnerabilidad, porque estos micronegocios realmente no resisten choques económicos importantes. Y ahí también, profesor, le pregunto, porque justamente estas mujeres a largo plazo van a sentir ese efecto justamente en el tema pensional, porque en la mayoría de casos, cuando se dedican a los cuidados del hogar, de estar pendiente de los hijos, dejan de trabajar, de cotizar y no se pensionan. Efectivamente, esa es una brecha que también hemos analizado tanto en el Observatorio Laboral como en el Observatorio de Empleabilidad y Emprendimiento Adulto Mayor que tenemos en la universidad. El primer diagnóstico general es que una parte muy pequeña de los adultos mayores logra una pensión, pero en esa parte pequeña hay una representación muy baja de mujeres. Una de las principales razones, la trayectoria laboral no es consistente y no se alcanza el número de semanas necesarias. Permanecer en empleos donde hay informalidad, pero incluso si las mujeres adultas mayores tuviesen oportunidades de empleo, también aparece este aspecto que hablamos hace un momento de las responsabilidades de cuidado como un tema relevante. Es decir, no solo es una barrera para las mujeres jóvenes para emplearse, sino incluso para personas que están, o mujeres que están en una trayectoria avanzada de vida, también tener unas oportunidades de empleo que le permitan una mayor generación de ingresos. Profesor, y aquí otro punto muy importante y es que leía en el informe que ustedes hicieron que las mujeres en algunos casos tienen niveles educativos más altos que los hombres, sin embargo, igual ganan menos. Sí, cuando analizamos la brecha que ahora mencionaba, que es una brecha que puede estar entre el 10 y 20% dependiendo de los aspectos que se analicen, es decir, por cada 100 pesos que se gana un hombre, una mujer en una condición de empleo similar, se gana entre 80 y 90 pesos o similares. Lo que vemos allí es que para una mujer igualar el nivel de ingreso que tienen los hombres en general requiere unos mayores niveles de educación. Eso implica unas desigualdades muy importantes en el mercado laboral. De hecho, si analizamos segmentos específicos como los niveles educativos más altos en la economía, hay una mayor proporción de mujeres con mayores niveles de educación. ¿Qué quiere decir esto? Que para una mujer tener aumentos de su ingreso e igualar lo que hoy día ganan los hombres en el mercado laboral, necesita, digamos, demostrar unos mayores niveles de educación, lo cual, pues evidentemente,
no debería ocurrir e implica unas fricciones o unos problemas importantes a solucionar en nuestro mercado laboral. Y desde el análisis que ustedes hicieron en la Universidad del Rosario, ¿en qué hemos avanzado? También hemos visto que hay cada día más mujeres ocupando cargos directivos, CEO en empresas, liderando juntas directivas. ¿Qué hemos avanzado? Si tenemos una visión de largo plazo, es decir, hablamos de 2 décadas atrás, eso es de resaltar, y no solo para el caso de Colombia, sino incluso si nos comparamos con otros países de América Latina o incluso a nivel global, cuando miramos las brechas en salarios, hay países donde pueden triplicar incluso las brechas que observamos en Colombia. Entonces ha habido avances, por ejemplo, en participación laboral, avances en reducción de la brecha, avances incluso en representación en diferentes cargos como los que mencionabas, pero incluso en representación política, que es muy importante para poder poner, digamos, estos temas en la agenda de diálogo público. Entonces, realmente en todos los aspectos, incluso desde la perspectiva, digamos, legislativa y normativa, también ha habido un reconocimiento a que tenemos estos desbalances y hay políticas que han intentado corregirlos. Y ya para finalizar, profesor, ¿todo esto ayuda para que se tomen más decisiones enfocadas en esas políticas públicas o qué cambios se deben hacer en este momento justamente para aportar en la inclusión laboral de las mujeres? Si vemos esas brechas, el tema de la mayor responsabilidad de las mujeres en el hogar, el tema del cuidado, se muestra como uno de esos grandes debates. También en Colombia, ciudades en particular, han avanzado en políticas integrales de inclusión laboral para las mujeres, teniendo en cuenta ese aspecto del cuidado, pero todavía es necesario dar un paso a nivel país. Entonces, seguramente hacer una mayor evaluación del sector del cuidado, tanto en la profesionalización de las personas dedicadas al sector del cuidado, que en su mayoría también son mujeres, como una maduración de sistemas de cuidado podría permitir una mayor inserción laboral e incluso también un cambio cultural importante en darnos cuenta de que las tareas de cuidado no son solamente tareas de las mujeres, sino también de los hombres, de obtener una equidad también en ese aspecto, sería un cambio muy importante o un paso muy importante que debemos dar como sociedad. Profesor Andrés García de la Universidad del Rosario, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos con este tema tan importante. A ti, Luisa, muchísimas gracias. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere la explicación de cómo será la distribución de los usuarios de las EPS del país. Gracias por mantenerse conectados con Signo Pesos. El conflicto en Medio Oriente ha generado volatilidades y nerviosismo en los principales mercados de todo el mundo. Para comprender a profundidad este tema, nos conectamos con David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente. Doctor Cubides, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Hola Luisa, muchas gracias por la invitación. Hablemos primero de ese comportamiento de las principales bolsas del mundo. ¿Cómo ha estado ese movimiento? Pues efectivamente, Luis, hoy veíamos una jornada bastante negra para los mercados internacionales, veíamos caídas en el principal índice accionario en los Estados Unidos, pero si cambiábamos de continente y nos movíamos a las plazas bursátiles en Europa, veíamos retrocesos en Alemania, retrocesos en Francia, retrocesos en Italia, retrocesos en Londres, en general, un mercado bursátil que mostraba preocupación y por supuesto unas caídas importantes que se reflejaban en los principales índices accionarios. Básicamente, ¿qué está sucediendo aquí, Luisa? Tenemos un conflicto, como tú ya lo mencionabas al principio, un conflicto geopolítico que está haciendo escalar los precios del petróleo a unos niveles que no se veían desde hace varios meses. Y eso implica entonces que los inversionistas, los analistas digan, oiga, si hay menos petróleo y el petróleo tiene que subir, en general la economía se va a resentir. Va a ser más costoso seguir moviéndonos, seguir transportándonos y ante eso las empresas van a tener un comportamiento tal vez un poco menor al que nos imaginábamos antes. Y eso básicamente se ve reflejado en las valorizaciones o desvalorizaciones, mejor decirlo así, que estamos observando en las bolsas en Asia, en las bolsas en Europa, en las bolsas en Estados Unidos e incluso en las bolsas en América Latina. Sí, vemos aquí en esta imagen justamente esas bolsas, Dow Jones menos 1,28%, Standard & Poor's 500 menos 1,25%, IBEX 35 menos 1,55%, DAX menos 1,13%. Para explicar un poquito, doctor Cubides, Dow Jones y Standard & Poor's 500 son de Estados Unidos.
Sí, efectivamente, Luis. Entonces encontramos lo que tú estás mostrando aquí. Ustedes están allí representando algunos de los índices más importantes en los Estados Unidos. A diferencia de lo que nos sucede en Colombia, en donde tenemos pues básicamente un índice que es tal vez el más relevante, en Estados Unidos uno puede agrupar las acciones en las acciones industriales, en las acciones tecnológicas, en las acciones más importantes, que son esas acciones, 500 acciones más importantes en todo el parque accionario en los Estados Unidos. Pero en cualquier caso, como tú lo muestras en la imagen, que es bastante clara, pues están cayendo las tecnológicas, las industriales, las 500 acciones más importantes, y si uno cambia de continente también cae España, pero también cae Alemania. En general es un movimiento generalizado, muy amplio, Luisa, en donde los mercados lo que están diciendo es: estoy un poco angustiado por la situación geopolítica, y le pasa factura, por supuesto, al comportamiento de las acciones en esta oportunidad. Sí, ahora revisemos el contraste y son las bolsas de Asia. Shanghái 0.95%, Kospi 0.02% y el Nikkei 225 0.62%. ¿Cómo entender este comportamiento en las bolsas de Asia? Tal cual, Luisa, lo que yo decía hace unos segundos. Entonces encontramos que en general un mundo muy rojo. Fíjate que en Asia los movimientos no son muy positivos, las ganancias son muy acotadas, pero venimos de días en donde también Asia viene retrocediendo con más fuerza. Entonces aquí de repente lo que encontramos es un efecto rebote muy pequeño en algunas plazas bursátiles en Asia, pero en general el movimiento de toda esta semana ha sido muy negativo. Y ustedes no ponen allí un indicador que a mí me gusta mucho hablarlo, que es el indicador del pánico, que es un indicador VIX, que es la volatilidad que uno observa en el S&P 500, en el Standard Poor's 500. Y básicamente eso muestra lo mismo. Ese indicador del pánico ha venido subiendo, Luisa, de una manera muy importante a lo largo de todo este año. De hecho, lo que encontramos es que a lo largo de todo este 2026 ha subido cerca de un 90%. De tal manera que allí encontramos a los inversionistas preocupados, lo ven reflejado en las plazas bursátiles en Asia. De pronto la foto de hoy es un poquitico más positiva, pero veníamos de caídas muy fuertes a lo largo de toda la semana en las plazas en Estados Unidos, en las plazas en Europa, incluso, como ya te mencionaba, en las plazas en América Latina. Ahora hablemos de la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cómo se ha comportado en estos días? Pues Luisa, también lo que encontramos aquí es un movimiento en donde los inversionistas no solamente están pendientes de lo que sucede en el escenario internacional, que es claramente pues el principal motor, sino también estamos aquí, Luisa, pendientes de lo que va a suceder en la jornada electoral del fin de semana. Allí también va a ser muy importante hacia dónde se mueva pues el país, lo que suceda en cuanto a consultas, en cuanto a Congreso, porque hay algunas de las acciones, Luisa, que están dentro de ese indicador, que están muy relacionadas, por ejemplo, al sector petrolero, que si bien reacciona, por supuesto, a estos precios tan interesantes que estamos viendo ahora, también, por supuesto, reacciona a la política que quiere implementar una nueva administración, a un pesos y contrapesos que vayamos a observar también por el lado de Congreso. Entonces, no solamente lo global nos está tiñendo a nosotros, sino también lo local. Y allí, pues, por supuesto, esos resultados que los inversionistas esperan se den el fin de semana tendrán también que estar muy monitoreados y tendrán que ser claves a la hora de ver el comportamiento futuro de la bolsa en Colombia. Doctor Cubides, usted mencionaba al comienzo de la entrevista el petróleo de referencia Brent. Hoy alcanzó incluso más arriba de los 94, se ubicó después en los $92. ¿Esto hace cuánto no pasaba? ¿Hace cuánto no se veía un petróleo tan alto? Pues Luisa, es que la verdad lo que tú mencionas, esta semana ha sido histórica. Hoy los precios del petróleo, en el caso de la referencia de Estados Unidos, que es la referencia WTI, subió cerca de un 12%. Y cuando uno mira el caso del Brent, la subida también es fue bastante fuerte. Y si uno mira no solamente el día, sino la semana, la subida fue del orden del 30%. Esta es la mayor ganancia en una semana por allá desde 1983. Entonces, la subida de hoy, que fue súper marcada, y si a eso tú le sumas la subida de toda la semana, pues nos encontramos con unos precios del petróleo que realmente están absolutamente disparados. La razón, lo que ustedes han venido discutiendo muy ampliamente en este programa, pues por supuesto el tema del conflicto allí en Medio Oriente, y donde algunos analistas e inversionistas dicen: oiga, de repente incluso esto no es el techo, estos niveles de 90 incluso van a sobrepasar los 100, y algunos por allí incluso hablan de 120, 150 si no se soluciona muy rápidamente, porque ya no es solamente Irán, sino estamos viendo pues que empiezan a quedar atascados muchos buques que no pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Aquí no es solamente Irán que sale de la ecuación como un gran productor de petróleo, sino también todos estos países de Medio Oriente que tienen que pasar su petróleo justamente por este estrecho, pues en este momento están paralizados porque la situación de seguridad no les permite básicamente atravesar ese estrecho. Recordemos que por este estrecho de Hormuz se mueve cerca, Luisa, del 20% de todo el petróleo del mundo.
y casi que por allí se produce también, en el caso de Irán, el 5% de todo el gas licuado del planeta. Entonces, realmente es una zona muy importante en materia de hidrocarburos y bueno, que en este momento están reflejando los precios justamente esta situación compleja en temas geopolíticos. Algunas personas se preguntarán, ¿todas estas cifras afectan al ciudadano de a pie? Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿habrá algún impacto? Sí, Luis, aquí digamos que uno puede decir, hay varios efectos que podría uno tener desde el punto de vista de esta gran subida de los precios del petróleo. Número uno, pues por supuesto, si uno piensa los resultados de Ecopetrol que acabamos de ver hace apenas unas horas no fueron tan favorables, en el mediano plazo, si los precios se quedaran altos, pues las utilidades de Ecopetrol serían mucho mejor, porque justamente el producto que exporta y que vende Ecopetrol, el petróleo, pues ahora se está comercializando a unos precios mucho más convenientes para la compañía. Tema número uno, usted podría tener pues unos ingresos fiscales más interesantes. Eso implicaría que el gobierno pues tenga una situación un poquito más favorable, aunque estamos en una situación bastante compleja desde el punto de vista fiscal, y eso para los colombianos podría implicar algo menor de presión, algo de menos presión en tasas de interés y de menos presión en materia de necesidad de más recursos y más impuestos. Tema número uno, Ecopetrol y el tema fiscal. Tema número dos, Luisa, pues por supuesto que es un poquito más cercana este comentario, los precios de la gasolina. En la medida que el petróleo esté cada vez más alto, pues eventualmente en Colombia se tendrá que ver reflejado justamente una gasolina más cara. Si el petróleo, que es el principal insumo para la gasolina que consumimos nosotros, que tanqueamos nuestros carros, está subiendo, pues la gasolina eventualmente también lo tiene que hacer. Y eso implicaría pues una subida de los precios. A nosotros nos da, Luisa, más o menos algo así como que con estos precios la gasolina debería estar cerca de 17.200 pesos. Entonces a los anuncios que está haciendo el gobierno de recortar los precios en estos últimos meses, pues incluso aquí podríamos caber la posibilidad de volver a tener que estabilizar o incluso subir ante unos precios del crudo más elevados. Entonces los dos efectos, tema fiscal por un lado, tema de gasolina por el otro e inflación justamente en el mediano plazo. Sí, todos los coletazos que deja este conflicto. Bueno, David Cuides, economista jefe del Banco de Occidente, muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Luisa, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y en otros temas se adelantaron 3 mesas de trabajo entre el gobierno y el sector bancario para descartar las inversiones forzosas y alcanzar un acuerdo que contempla alivios y créditos específicos para los afectados por las inundaciones en 8 departamentos del país. Se trata de 5,2 billones de pesos que se colocarán mediante 270.000 nuevos créditos en todas las modalidades. El objetivo es reactivar los sectores productivos de vivienda, comercio, agro, turismo en estos 8 departamentos. Los alivios incluyen un periodo de gracia de 12 meses sin intereses, sin reportes negativos en centrales de riesgo y atención prioritaria. Respecto a las garantías estatales, el gobierno respaldará hasta el 90% para que los bancos ofrezcan tasas inferiores a la mitad de las actuales y con un foco en la economía popular que permite priorizar el crédito para pequeños productores, comerciantes y asociaciones. Finalmente, el sector bancario propone que en un año se incremente en un 15% el número de créditos y el monto total de los recursos. Las EPS están a la espera de la normativa que les obligará a trasladar a sus afiliados en varias regiones del país. Aseguran que tendrán solo 15 días para hacer la reorganización tras la orden del Ministerio de Salud. Advierten que la nueva EPS no está en condiciones de recibir más pacientes. Nuestra compañera Nicole Buitrago habló aquí con la presidenta de ASEMI. ¿Qué va a representar esto para la población? ¿Es positivo o negativo para la continuidad de tratamientos? Pues mira, estamos hablando como en el caso de Antioquia, pero lo hemos visto también en la modelación que hemos podido hacer a partir de las condiciones del decreto, que cerca del 45% de los municipios del país tendrán como único operador a la nueva EPS. ¿Por qué? Porque al aplicar esos criterios de habilitación, las EPS que no cumplan con un mínimo de población tendrán que salir. En un usuario hoy que está en alguno de estos municipios de Antioquia está bien atendido por EPS Sanitas y mañana va a ser trasladado a nueva EPS o a Sabia Salud, entidades intervenidas que hemos visto pues son las que tienen los niveles de atención más bajos y también la mayor crisis financiera en todo el sistema. ¿Tiene la nueva EPS esa capacidad de acuerdo a la situación que está viviendo en este momento a nivel financiero y de peticiones, quejas y reclamos por parte de los afiliados?
Definitivamente no. Y lo que estamos viendo es que la entidad estaría recibiendo más de 3 millones de usuarios, repito, 45% de los municipios. Una entidad que, recordemos, no ha presentado estados financieros desde el año 2023, que ha tenido 4 interventores durante el proceso de intervención en el gobierno, que tiene el mayor número de quejas, reclamos de tutelas y que, sobre todo, ha perdido la capacidad de contratación de red precisamente por la dificultad financiera. ¿Se podría decir que se estaría centralizando la atención en salud en Colombia? Porque vemos acá en la gráfica que con este recibimiento de 2.4 millones de afiliados ya tendría 14 millones de colombianos inscritos en esta nueva EPS. ¿Ese sería el propósito, centralizarla? Pues sin duda la nueva EPS se consolida como el principal operador del aseguramiento en el país. Recordemos que el gobierno ya ha asumido la mayoría accionaria sobre esta entidad y pues esto es la materialización de ese propósito que se buscó tramitar a través de la reforma a la salud. ¿Qué les han dicho sobre cómo va a ser el proceso? ¿Desde cuándo? Bueno, lo último que conocimos fue la distribución de habilitación. Eso ya está publicado en el Ministerio de Salud. Es la ubicación de dónde queda operando cada EPS. Lo que continúa ahora pues son esas resoluciones de asignación que quita unos usuarios de una EPS, los asigna a otros posteriormente, y una vez expedidas esas resoluciones, lo que nos dice el decreto es que habrá 15 días para mover a los usuarios. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Según Fenalco Bogotá, la conmemoración del Día de la Mujer traerá un incremento en las ventas de los comercios de alrededor de un 15% en sectores como floristerías, restaurantes, chocolates y accesorios. La inversión promedio de obsequios ronda entre los 50.000 pesos, mientras que las invitaciones a celebrar en restaurantes pueden alcanzar los cerca de 150.000 pesos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos la próxima semana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.